Para instalar Postgres se debe tener en cuenta la arquitectura del sistema operativo. En este caso vamos a trabajar en una arquitectura de 64 bits. Entonces seleccionamos el archivo de x64 para la instalación. Le damos sí y esperamos que salga el asistente de instalación. Bueno, ya salió el asistente de instalación. Bienvenido a la instalación de Postgres. Le damos siguiente. Este es el directorio de instalación del programa. Lo dejamos por defecto. Le damos siguiente. Este es el directorio de ubicación de los datos. Lo dejamos por defecto. Le damos siguiente. La contraseña. Esta es la contraseña que le vamos a dar a Postgres. Puede ser la que nosotros queramos. Digitamos la contraseña, la ingresamos otra vez abajo para la verificación y le damos siguiente. Este es el puerto, dejamos por defecto 5432 y le damos siguiente. En las opciones avanzadas hay que seleccionar la configuración regional, entonces dejamos esta por defecto y le damos siguiente. El programa ya está listo para iniciar la instalación. Entonces le damos siguiente y esperamos a que se instalen los archivos en la máquina. Bueno, ya por último vemos que instaló el programa. Chequeamos esta opción y le damos terminar. Ya tenemos instalado Postgres en la máquina. Como vemos, aquí está la aplicación de interfaz de usuario. PyAdmin y listo, eso es todo por la instalación de Postgres. Vamos a instalar Prolog. Tenemos que tener en cuenta la arquitectura del sistema operativo, en este caso 64 bits. Entonces seleccionamos la aplicación de instalación W64, la ejecutamos, le damos sí, aceptamos, le damos next. Aparece que para seleccionar el folder de destino de los archivos lo dejamos por defecto, le damos next. Aquí seleccionamos la extensión para los archivos que creemos en Prolog, lo dejamos PL, entonces los archivos se crearán con la extensión .pl, por ejemplo archivo.pl. Entonces le damos instalar y esperamos a que se instale el programa en la máquina. Dice que completado, entonces le damos finalizar. Le damos no y listo, ya quedó instalado Prolog en la máquina. Como vemos, aquí ya aparece Prolog, ya tenemos Prolog instalado. Vamos a instalar el driver de conexión de Postgres con Prolog. Entonces tenemos que verificar si existe este driver o no existe. Entonces vamos a inicio, escribimos ODBC y cliqueamos en orígenes de datos ODBC. Vamos y le damos clic en agregar. Vemos acá Postgres. Vemos que no existe driver instalado, ya que no hay información sobre el driver. Entonces cerramos el origen de datos y vamos a instalar el driver de conexión para el ODBC. Seleccionamos el archivo psql odbc para instalar el driver.
le damos en sí y esperamos que salga el asistente de instalación. Bienvenido a PLSQL ODBC CTUT. Entonces le damos Next. Él dice que ha encontrado una carpeta donde encuentra instalado Postgres. Entonces él por defecto instala el driver que necesitamos en esa carpeta. Entonces le damos Next. Que si desea instalar ahora, entonces le damos Next y instalamos el driver. Ya le damos finalizar y listo, tenemos el driver instalado. Volvemos a abrir el ODBC, le damos a agregar y vemos que ya hay información sobre el driver, entonces quiere decir que ya se encuentra instalado. Bueno, vamos a abrir pgadmin para crear la base de datos en Postgres y poder gestionar la conexión entre Postgres y Prolog. Nos conectamos al servidor, escribimos la contraseña que digitamos al hacer la instalación del programa y le damos OK. Nos paramos en databases, en Postgres y abrimos el editor de consulta SQL y creamos la base de datos. Entonces la base de datos se va a llamar bdprolog. Ejecutamos la consulta y esperamos que nos retorne el resultado de la consulta. Satisfactoriamente creó la base de datos. Le damos a actualizar. Vemos que ya creó la base de datos bdprolog. Ahora nos paramos en bdprolog y abrimos el editor de consultas. Tenemos que crear una tabla. La tabla se va a llamar datos. Va a contener dos campos. El campo padre de tipo varchar not null, el campo hijo de tipo varchar not null y la llave primaria, que va a ser una llave primaria compuesta por los dos campos creados. Ejecutamos la consulta y satisfactoriamente ejecutó la consulta, ya creó la tabla. Entonces vamos y revisamos que se haya creado la tabla. Vemos una tabla, la tabla de datos, pues por el momento está vacía porque la acabamos de crear. Entonces ya creamos la base de datos. Bueno, vamos a gestionar la conexión de Prolog con Postgres. Entonces vamos a inicio y escribimos ODBC. Cliqueamos en orígenes de datos, ODBC. Le damos a agregar para agregar un nuevo origen de datos. Entonces seleccionamos Postgres, le damos finalizar. Aquí creamos la conexión. Entonces en la descripción sería el nombre que le vamos a poner a la conexión. Por ejemplo, Postgres con Prolog se va a llamar la conexión. El nombre de la base de datos que creamos, bdprolog. El servidor, como un servidor local, pues ponemos localhost. El puerto sería 5432. El modo lo dejamos por defecto. El nombre ponemos Postgres. Y la contraseña, pues la que utilizamos para Postgres. Le damos en test. Genera un error porque está mal escrito el nombre de la base de datos. Ya lo arreglamos, le damos text, le vamos a aceptar que lo creó satisfactoriamente y le damos guardar.
Vemos que creó la conexión. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos gestionada la conexión de Postgres con Prolog. Bueno, tenemos que crear un archivo con la extensión .pl, o sea de Prolog, para trabajar la conexión de la base de datos en Postgres con Prolog. En cualquier editor de texto trabajamos este código, digitamos este código para poder trabajar con Prolog y las conexiones en Postgres. Entonces trabajaremos 4 métodos. El método abrir conexión, que es para gestionar la conexión, abrir la conexión con la base de datos. Le decimos que se conecte con el driver de ODBC. En ese caso allá se llama, como vemos, allá se llama PostgreSQL 30. Eso sería lo que va acá. El nombre del usuario sería Postgres. La contraseña, no tenemos contraseña. El alias sería PostgreSQL y abrimos la conexión. El método para cerrar la conexión simplemente es cerrar conexión con el alias PostgreSQL y ya. Para insertar datos, el nombre del alias que le dimos, PostgreSQL, la consulta, que es insertar datos en la tabla datos con los valores Pedro y Juan. Estos valores van a ir cambiando pues a medida que queramos insertar nuevos datos. La consulta para seleccionar los datos de la tabla que creamos y el nombre del alias que le dimos a la conexión. Y listo, eso sería todo. Bueno, ahora vamos a insertar datos en la tabla que creamos de la base de datos. Entonces abrimos Prolog, le damos en File, en Consultar y buscamos el archivo que creamos con los métodos de insertar, de abrir conexión, de cerrar conexión. Lo cargamos, le damos a abrir. Ahora abrimos la conexión, vemos que nos retornó verdadero, quiere decir que abrió la conexión. Ahora insertamos datos. Vamos a insertar a Pedro como padre y a Juan como hijo. Entonces le damos insertar y insertó una fila. Ahora vamos a la base de datos, revisamos la tabla y vemos que Pedro y Juan se han insertado en la base de datos. Ya insertamos datos. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la conexión. Entonces le damos cerrar conexión y listo, nos retorna verdadero, quiere decir que cerró la conexión. Eso es todo por la parte de insertar datos. Bueno, ahora vamos a consultar los datos de la base de datos. Entonces, pues previamente se han insertado varios datos para poder consultar mediante Postgres. Como vemos, los datos que se han insertado. Abrimos Prolog, le damos en File, Consultar y buscamos el archivo en el que tenemos los métodos para cargarlo. Entonces abrimos conexión, verdadero, ya, o sea, nos conectamos a la base de datos. Para consultar, entonces el método se llama fila. Como vemos, el método fila nos hace un select de la tabla datos. Entonces vemos que nos retorna una fila Pedro Juan. Para seguir viendo los datos de la base de datos, entonces digitamos punto y coma y él nos retorna el siguiente dato que hay en la base de datos. Otra vez punto y coma y así
hasta que nos muestre ya que finaliza la sentencia. Entonces vemos que nos retornó los datos que hay en la base de datos. En este caso serían 4 filas, 4 registros. Y eso sería todo ya por la parte de la consulta del select.